Hola, ¿cómo les va? Estamos acá para hablar del clima astrológico de la última semana de mayo, del 25 al 31. Hay un semicuadrado cósmico esta semana y la próxima del que quiero hablar, y para eso necesito contextualizar un poquito. Recordatorios. Plutón entra en Capricornio en el 2008, empieza a decirnos que hay que transformar una estructura social, proceso de muchos años. En lo personal creo que esta estructura social que estamos derribando con Plutón tiene que ver con el capitalismo, con el sistema patriarcal, con el sistema machista, digamos, con unas lógicas sociales que nos han quedado caducas, obsoletas, viejas, que ya nos hacen daño. Y en diciembre del 2019, ese Plutón en Capricornio hace una cuadratura con Eris en Aries, y Eris es el planeta de la negociación. Esa cuadratura está vigente durante todo el 2020 y creo que un poco nos interpela como que de fondo todo el tiempo, diciéndonos, bueno, ¿con qué de esta estructura vamos a negociar? Hay una frase en inglés que dice que no tenemos que tirar el bebé con el agua sucia, y me parece que se trata de esto, ¿no? Como que Eris está ahí diciendo, bueno, a ver, veamos qué lógicas sociales construimos que en realidad, bueno, son tóxicas, pero en otras situaciones pueden servir, o sea, ¿qué de esta estructura social vamos a sostener todavía? Entonces me parece que también representa muchos grupos sociales que seguramente valoran muchas cosas de esta estructura, que sin duda también tiene cosas positivas. Y bueno, y esa tensión, digamos, ¿no? Bueno, ¿con qué negociamos de esa estructura? En enero tenemos la conjunción de Saturno con Plutón y de Ceres con Plutón, ¿no? O sea, se suma a esto. Estaba Plutón en Capricornio, llega Saturno, llega Ceres, siguen en la cuadratura con Eris, y ahí es cuando hay algo de la pandemia, digamos, que empieza a brotar, ¿no? Como Saturno es la realidad y Ceres tiene que ver con cómo funcionamos a nivel ecológico y tiene mucho que ver con los procesos de salud y enfermedad. Entonces es simbólicamente muy significativo en relación a que, bueno, esta realidad de la pandemia, Saturno, Ceres, se conjuga con Plutón para decirnos, bueno, a ver si hay algo que va a revisar esto de, bueno, cómo funcionamos con el planeta, digamos, qué de nosotros como humanidad no reconoce que somos parte de un organismo vivo, que no somos algo que habita el planeta, sino que somos el planeta, que somos parte de la naturaleza, y cómo vamos a hacer para construir justamente una estructura social que esté más alineada con esa realidad, que sea menos destructiva, que sea menos tóxica, que sea menos dañina. En marzo la cosa hace como una explosión importante porque entra Marte a hacer la conjunción con Plutón. Y Marte es el planeta de la acción, entonces Marte dinamiza, Marte hace que todo sea como de repente, bueno, esto llegó y tenemos que hacer cosas al respecto, y es como el momento en donde toda la humanidad explota con la pandemia y se empieza a hacer como mucho más masivo. En abril se suma Júpiter a la conjunción con Plutón. Júpiter tiene que ver con las verdades, con las creencias, con el porqué, cuál es la ideología, cuál es la filosofía, cuál es la cosmovisión que tenemos, o sea, cuál es la verdad, cómo hacemos una comprensión, desde qué verdades comprendemos esta realidad que estamos viviendo. Entonces, esta semana tenemos a Júpiter y a Plutón, que todavía están muy cerquita, todavía conversando con Eris, y hacen un semicuadrado cósmico, de nuevo con Marte y Ceres, pero ya en otro lugar, en Piscis. Bien, todo esto había ocurrido antes en Capricornio, pero ahora Marte y Ceres caminaron hasta Piscis y se arma un dibujito, ¿no? Entre Júpiter y Plutón en Capricornio, Marte y Ceres en Piscis y Eris en Aries. Marte, de nuevo, planeta de la acción, pero está en Piscis y hay algo de lo pisciano que le cuesta a Marte, es como que nos cuesta accionar, ¿sí? Pero está activando esta pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer? El semicuadrado cósmico es una figura en el cielo de mucho ardor, de mucha intensidad. Hay algo como muy potente. De hecho, Plutón y Marte juntos, conversando, son de una extrema intensidad, de una extrema explosión. También por eso vamos viendo cómo en el hemisferio sur la pandemia va como explotando mucho más fuertemente, ya se está hablando de llegar a los picos.
Y como en el hemisferio norte, con la primavera, también hay algo como de, bueno, queremos salir, manifestaciones de que, bueno, que ya está la cuarentena, pero seguimos en esta puja, ¿no? De qué hacer y qué no hacer, qué es lo correcto y cuál es la verdad sobre esta pandemia y sobre las estrategias. Y ahí entra también la conversación con Ceres, que de nuevo es el planeta de la pandemia en sí, de la enfermedad, de la salud, de cómo este proceso de enfermedad y de salud tiene que ver, insisto, con el humano desconectado de la naturaleza, con el humano que se siente ajeno, que cree que puede invadir. Entonces, parte de este semicuadrado cósmico de esta semana y de la que viene está como interpelando muy fuertemente esto de, bueno, a ver, recordamos que esto tiene que ver con cómo funcionamos los humanos en el contexto de vida en la Tierra y qué hacemos al respecto y qué sentido tiene esta pandemia, como que vuelve a hacerse más intenso y vuelve a haber mucho debate, porque además Eris está ahí diciendo, bueno, con qué negociamos y con qué no, pero vuelve a haber mucho debate desde el punto de vista de Júpiter también, las creencias de, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿No? ¿Cuáles son las verdaderas estrategias que nos pueden sacar de esta situación? Esto va a estar durante 2 semanas muy intenso y yo creo que tiene mucho que ver con la pregunta sobre, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Insisto, Marte es el planeta de la acción, está en Piscis, no está cómodo, entonces hay una sensación como de, bueno, ¿vamos a tomar decisiones o no vamos a tomar decisiones? ¿Y qué decisiones tomamos? ¿Y son las mejores decisiones? No nos olvidemos que estamos en temporada geminiana, que se armó la luna nueva en Géminis la semana pasada y que la luna nueva en Géminis, temporada geminiana, tiene que ver con esto de, bueno, ¿cuáles son las ideas en las que tenemos que confiar, en las que tenemos que creer para que podamos entender? Géminis tiene que ver con las explicaciones, con el razonamiento. Entonces estamos como en una situación de queremos comprender, queremos entender, queremos explicarnos de qué se trata toda esta situación. Además, Mercurio, que es el regente de Géminis, el martes o miércoles, antes de pasar al signo de Cáncer, toca el nodo norte en Géminis. Hace poco que el eje nodal se movió a Géminis-Sagitario y los eclipses se van a empezar a producir ahí. Y esto va a tener que ver justamente con cuáles son nuestras verdades, cuáles son nuestras creencias, cuál es nuestra filosofía de vida. Y fíjense cómo esto participa de ese contexto más global que continúa todo el tiempo de, bueno, tenemos que reconstruir un sistema un poco más sano, un poco menos tóxico, etc. Desde lo personal les diría que esta semana podemos estar con ese semicuadrado cósmico esta semana y la próxima semana como sintiéndonos muy tensos, muy ardorosos, como queremos tomar determinaciones, queremos tomar decisiones, pero a la vez hay algo que tiene una inercia, que tiene una resistencia, como que hay algo que avanza pero no avanza, y el contexto de Sol en Géminis, Mercurio en Géminis, Venus en Géminis, el nodo norte también, lo que nos pone, insisto, es en esta disyuntiva de, bueno, ¿cuáles son las ideas que son válidas? Piensen también todo esto en el contexto de la propia vivencia personal. Para muchas personas tendrá que ver con, tengo un comercio, lo abro, no lo abro, en el caso de la gente de Buenos Aires. En nuestro caso, en otros lugares donde todavía la cuarentena está más cerrada, bueno, pido permiso, no pido permiso, se sigue con el teletrabajo, hay que tomar decisiones, ¿cómo seguimos avanzando? Mercurio el jueves entra en el signo de Cáncer. Me parece que esto tiene que ver con, Mercurio es el planeta del pensamiento, entonces hay algo que dice, bueno, vamos a tener que como que pensar más blandito, ser más porosos, ser más sensibles, como que hay algo que no puede resolverse solamente desde lo mental, y esto lo hablamos la semana pasada, esta idea de que estaba como mucha energía geminiana, pero a la vez en contacto con Neptuno, y había una sensación de que tenemos que ser más sensibles, de que la mera racionalidad no sirve para resolver nuestras situaciones de vida. Entonces, Mercurio entrando en Cáncer fortalece ahí y nos recuerda que, insisto, que no se trata solamente de ideas frías, sino de que hay algo de lo amoroso, de lo empático, de lo solidario, de lo compasivo, que las ideas tienen que tener en cuenta, que hablamos de humanos, que no se trata de números. Y bueno, y es como la previa también para el eclipse de luna llena la semana que viene en Sagitario, que insisto va a tener que ver mucho con esto de las verdades y las creencias que nos sostienen. Mucho movimiento. Marte está muy activo esta semana y creo que parte de la pregunta va a tener que ver con cuáles son las acciones correctas. Espero que les sirva y les deseo una muy linda semana.